da di ba di ba da di da di da di ba da di ba da i da vi da ba di ba da i ba da di ba da i ba da da di ba da i da di ba da i da da di ba da i ba da di da i ba di ba da i ba da di di
La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.
Bienvenidos a la segunda jornada de hoy, a la jornada de la tarde del 16º Foro Anual de Filosofía Stoa, el mito y la ficción filosófica. A todas las personas que nos ven a través de Facebook Live y a las personas que nos acompañan acá en la Sala Montañas, muchas gracias por hacer presencia, acompañarnos y hacer parte del foro. Lo que acabamos de ver fue Un cuerpo bajo el vestido, que es una propuesta de investigación-creación en danza que da lugar a la obra de danza contemporánea para video o videodanza bajo el vestido, a partir del planteamiento de dos discusiones. La primera es el cuerpo y los códigos materializados que lo inscriben en un género o identidad. La segunda discusión que se desarrolla en este videodanza son los códigos de la tradición carmelitana, para este caso puntual la loza, más exactamente la pinta florelba. Bueno, esto que les acabo de mencionar es apenas una partecita del sentido de esta obra de danza. En un momento vamos a tener varios invitados y una conversación para ampliar este significado. Y bueno, muy importante mencionar que esta danza es una creación de la Corporación Escuela Ballet House, que tiene más de 5 años de experiencia y es una organización sin ánimo de lucro radicada en el Carmen de Viboral, que busca resignificar el cuerpo a partir de la construcción de procesos dancísticos e investigativos sobre el cuerpo, que propicien el desarrollo de las potencialidades expresivas, intelectivas y sociales de los individuos para contrastar las imposiciones dadas desde los roles de género, la tradición y la sociedad de consumo. Recuerden que entonces los profesionales que hacen parte de Ballet House cuentan con un repertorio de más de 25 producciones. Bienvenidos a todos, muchas gracias y ya venimos con el coloquio. Buenas tardes de nuevo, estamos en el 16º Foro Anual de Filosofía Stoa, el mito y la ficción filosófica. Desde el principio, el Foro Stoa, como su nombre lo indica, para los que no saben su significado, es una puerta. Cuando los estoicos subieron a una montaña, a un pequeño monte en Roma y fundaron el pórtico, muy recientemente había terminado una guerra, incluso una guerra que había implicado una masacre, y el pórtico Polisé se fundó con el ánimo de ser también una puerta para el pensamiento. Involucró el arte en su práctica, muy buena parte de la tradición que venía de antiguo y que estaba muy cerca a la manera en cómo había surgido la filosofía. Había involucrado la danza,
y había involucrado el teatro en su nacimiento, la filosofía. Estaban muy cerca una de otra. Casi que la filosofía en sus inicios era una puesta en escena, y lo supimos por los estoicos en una manera tardía, los epicúreos en una manera tardía, pero también con los presocráticos y con las formas en las que expresaron sus pensamientos, a veces en verso libre, y como Genófanes incluso estaba implicado en una cierta expresión de danza, que nos daba cuenta de que todo esto había surgido en una atmósfera común. No se fundían, pero que tenían, digamos, relaciones, toda vez que la belleza pues emergía también como una pregunta filosófica. La belleza y la libertad estaban siempre ahí en ese surgimiento. Y por eso en las inmediaciones del mito, la filosofía surgió como una expresión que no solamente era del espíritu, sino del cuerpo, si es que esas dos cosas estaban separadas, porque no estaban separadas. Ya en la filosofía contemporánea es el filósofo Nietzsche que nos invita a transformar la palabra de la que está hecha la filosofía en danza. Zaratustra invita al lector e invita a aquellos que se acercan a su caverna a aprender a danzar como se debe, porque la tierra es una gran mesa de juegos y también de burlas y también de mascaradas. Invitar a danzar, y ojalá tuviéramos ese equivalente del cuerpo en la palabra filosófica, como lo señalaba hoy la conferencia en la mañana, del salto que daba el caballero de la fe, de Kierkegaard, hacia la danza y hacia el movimiento. Siendo correspondientes con eso, nuestro foro Stoa quiere siempre tener al arte como, ni siquiera como un aliado, sino como una comunidad de diálogo que permita también mostrar que todo lo que emerge desde la expresión artística es a su vez una pregunta filosófica. Como en este trabajo de Ballet House, que es muy sorprendente, tanto pues desde su puesta en escena fílmica en el video como la escena que acabamos de ver. Hay algo en esa expresión que nos da que pensar y nos pone a pensar, porque vemos cuerpos, porque vemos unas telas, un vestido, para el público que nos está viendo, también por Facebook Live, pues el contexto del Carmen de Oral tiene que ver con la loza y con la cerámica, y durante mucho tiempo este contexto dentro del orden de la cultura ha sido tratado como tradición. Siempre en términos culturales se habla de tradición, la tradición de la cerámica y la tradición de la loza, y en las discusiones sobre lo que es la cultura, entre otras cosas, la palabra tradición ha estado en juego, pero en los últimos años también esto se ha roto. Es decir, también dentro de la cultura se ha incluido lo que rompe con la tradición. Si no, no sobreviviría la cultura. La cultura juega entre la tradición y lo nuevo, las nuevas formas de relacionarse con la tradición, y sacarla de ahí y transformarla y ponerla en otro lugar, que para mi intuición pues creo que este trabajo pues apunta a eso. Para quienes no conocen la loza del Carmen, pues
las artesanas que se dedican a hacer lo que se llaman las pintas, pues eligen algunos nombres, en su mayoría femeninos, y esta tela que vemos acá en el vestido de la bailarina la llaman florelba, que además es un nombre que tiene doble significado, pues al mismo tiempo es flor y es el nombre de uno de los diseños y es el nombre de una mujer. Sobre fondo blanco, las pintas azules, más que representar, son como una presencia del arte manual, que también tiene que ver con la flor y que también tiene que ver con el trazo rápido, ¿sí? Con un trazo muy rápido se diseña la pieza, que ya sabemos que va a dar como resultado que nosotros al relacionarnos con ella, pues encontremos en la cerámica un lugar para beber, ¿cierto? El recipiente donde bebemos alguna bebida caliente o fría, pero que es el recipiente que pasa de la mano a la boca. A no ser de que solamente tengan una función ornamental, pero lo mejor es poder beber en ella, poderse tomar en ella un café o tomarse en ella una bebida espirituosa, una tapetusa, por ejemplo, o también tomarse una bebida o una aromática o cosas así por el estilo. Entonces hay un paso de la mano a la boca. Y bueno, la boca es el elemento también de la palabra y ese es el elemento de la expresión del ser. Y aquí lo que pasa con este trabajo y con lo que quiero introducir como una conversación en los términos en que está postulado el Foro Stoa como mito y ficción, es ese paso al cuerpo, ¿sí? Todos lo vimos en la pantalla, además una expresión artística que no creo que se le añada, sino que hace parte también de la propuesta de Ballet House, una propuesta de arte visual extremadamente hermosa, con una cámara que también hace unos movimientos errátiles, también fluidos y que unos cortes así como de pequeños parpadeos, y que sin uno darse cuenta, y eso es lo prodigioso de este trabajo, van apareciendo más cuerpos de los que uno suponía. De un cuerpo que parece solo, vemos unos cuerpos también que están detrás de las faldas con una iluminación muy fantástica, muy mítica, y luego se multiplican, ¿sí? Cuando ya se abre, vemos cuerpos que se funden unos con otros, a veces son 4 cuerpos, luego yo veo 6, veo más, y se multiplican, ¿sí? Hasta volver a ser uno. Y una vez ha terminado el video, el cuerpo que yacía en el centro, que además tiene unas formas también espirales, se levanta y hace sus últimas ejecuciones, también hace unos movimientos en espiral y se desplaza hacia la izquierda del escenario hasta desaparecer, pero dejar un trozo del vestido. Y también vemos que las acompañantes no tienen pintas, sino que es una tela blanca. Sobre esta descripción que yo hago, pues creo que desde la filosofía, y es parte también del trabajo filosófico, hacerse la pregunta no para interpretar la obra de arte, sino para conversar con ella. Conversar es versar estar con los otros. Voy a proponer en esta conversación que sea fluida, no va a ser una conversación corchadora, por supuesto, que no es nuestro propósito, sino una conversación fluida, como lo son ellas, como bailarinas,
sobre esta pieza que acabamos de ver, Bajo el vestido, que su título pues también lo dice todo, o sea, no hay en una obra de arte que tenga título, no hay arbitrariedad tampoco en la manera en cómo se nombra, porque hay algo que se llama el vestido y hay otra cosa que está bajo el vestido y que sin duda pues no es obvio, pero que estéticamente nombramos como cuerpo. Entonces, siguiendo este orden, ¿cómo se asume en un primer momento ese paso de la tradición a lo nuevo? Harold Rosenberg, un filósofo, tiene un libro muy importante que se llama La tradición de lo nuevo, porque también dice que lo nuevo entra en el campo de la cultura transformando los símbolos que acoge del pasado y renovándolos y dándoles una nueva lectura, porque aquí estamos en una nueva lectura de Florelba y de esta pinta. Entonces, en ese paso de la tradición a las nuevas formas y sobre todo la danza contemporánea, que siempre se está renovando, si hay algo que tiene la danza contemporánea es que siempre se está renovando. Quiero comenzar presentándoles a ustedes a Jennifer Echavarría Cardona, a Daniela Piñeros Arcila y a Laura Pereira Cárdenas, para que una por una nos vayan contando, o las que vayan queriendo hablar sobre este paso, pues qué pasa con Florelba y qué pasa en este nuevo contexto del cuerpo, sobre todo de un cuerpo que yace por un lado, pero un cuerpo que en el video también expresa como una explosión. Al final hay como unas intervenciones del gesto muy fuertes. ¿Qué es lo que está pasando ahí en esa mutación de la tradición hacia lo nuevo? Bueno, creo que sobre todo en este caso es tomar esa tradición, que es esa pinta Florelba, que por un lado es bastante representativa del Carmen de Viboral, que por otro es plásticamente viable, o sea, como lo decías, es muy bella como en su estética, y es como tomar esa tradición y traerla y contemporaneizarla. Tomar algo que se ve como muy aséptico, porque bueno, la loza sí la usamos en nuestro diario vivir, sin embargo sigue siendo un objeto que está fuera del cuerpo, traerla al cuerpo y apropiarnos de esa tradición. Sobre todo en este caso que es la mujer, el cuerpo de mujer, ese cuerpo de mujer que se encuentra ahí, y cómo traer toda la tradición, traer la pinta y apropiarnos de ella a partir del movimiento, que también es, en nuestro caso que trabajamos con el cuerpo, el movimiento es como la base fundamental, cómo nos adaptamos, cómo vamos relacionándonos con nuestro entorno. Entonces es, sí, sobre todo eso, apropiarnos de algo que vemos como tan aséptico, porque bueno, vemos el objeto. Sin embargo, ese objeto también tiene un trasfondo, lo que vemos de las mujeres que pintan, porque generalmente son mujeres las que hacen estas pintas, que son unas pintas que tienen un movimiento, que son unas pintas que también tienen un contexto, y que a partir de allí se construye también un rol de mujer en la sociedad carmelitana, y pues como tener también presente todo ese trasfondo que tenemos, porque normalmente vemos como el objeto, que sí está bien, es muy bonito, pero ¿qué más hay detrás? Entonces tomamos todo eso como motivación para el movimiento y para la creación de esta pieza. ¿Alguna de ustedes puede complementar? ¿Quieren complementar? Claro que sí. Bueno, Ricardo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por ese abrebocas que hiciste, por esa lectura de la obra y de la pieza audiovisual. Yo quiero empezar diciendo que la filosofía del arte se parecen en una cosa muy especial, y es que siempre estamos en búsqueda. Más concretamente, la danza contemporánea siempre quiere hacer unas reflexiones acerca del individuo, entonces es un ejercicio filosófico, absolutamente.
En este orden de ideas, este trabajo, pues la danza es un pretexto, el cuerpo es un pretexto, la danza es un pretexto para hablar de cuerpo. Entonces, el cuerpo para nosotros y bueno, para la sociedad es una construcción de realidad. Queremos hablar de cuerpo de mujer, queremos en esta pieza hacer una crítica o sentar una postura sobre lo que nos venden como cuerpo desde el consumismo, lo que sabemos como cuerpo desde la tradición, lo que debemos ser cuerpo en la sociedad. Entonces, sí es un ejercicio reflexivo que quiere deconstruir esos códigos de la tradición para hablar de otros códigos o de otras discusiones, o incluso no develarlo tácitamente o literalmente, sino dejar ahí también como unos indicios, incluso instalar unas preguntas en los espectadores. Entonces es como es el fondo de esta propuesta estética, dancística, filosófica, es como el eje transversal de nuestra propuesta, bajo el vestido. Bueno, muchas gracias. Con respecto a lo que decías, que no quiero dejarlo escapar, como esa interpretación como encabeza Jennifer, pues su opinión. Hay una cosa que cuando nosotros presentamos una obra de danza contemporánea, y es que se hace una advertencia, si se quiere, o más bien una recomendación para que no suene tan coercitivo, y es que las piezas de danza contemporánea precisamente no buscan tener un hilo conductor, un hilo narrativo, sino que precisamente es eso, como instalar en el espectador esa pregunta, esa duda, esa inquietud. Entonces es bonito cuando tú retroalimentas y dices, no, la obra es muy bonita por esto y lo otro, y haces una interpretación a partir de los elementos estéticos que están allí, o a partir del movimiento de la bailarina, o en fin. Entonces, pues sí, quería resaltar eso como primera medida, y segundo, pues complementar lo que decía Jennifer con respecto a las construcciones sociales y lo que decía Laura, las construcciones sociales de cuerpo que se hacen pues a nivel global, y pues que entonces nosotros bebemos de esas discusiones contemporáneas acerca de cuerpo, filosóficas acerca de cuerpo, y las llevamos para nosotros, las traemos, bebemos de ellas para hacer unas reflexiones y luego transformarlas en una pieza, en este caso de danza contemporánea. Voy a agregar una cosa a lo que dice Daniela, que me recordó a Deleuze, que me imagino que todos ustedes saben obviamente quién es, y él dice algo muy interesante sobre el arte, dice 3 cosas muy interesantes sobre el arte, que no es un acto comunicativo. Entonces lo que nos está diciendo Dani, la danza contemporánea no es para entenderla, o no en el sentido narrativo como lo expresa ella. Entonces no es un acto comunicativo, pero el arte sí es un acto de resistencia, es un acto de resistencia, y desde nuestro trabajo como equipo eso lo tenemos muy claro. Nosotros creamos no para satisfacer, no para cumplir, no para ser socialmente o políticamente correctos. Siempre sentamos posturas filosóficas y reflexiones, entonces sí, el arte sí es un acto de resistencia definitivamente. Y dice una tercera cosa muy interesante, parafraseando a otro pensador cuyo apellido no sé pronunciar, y es que el arte es lo único que resiste a la muerte. Entonces, nada, es como complemento a lo que dice Dani, que no tenemos que entender nada como nos han enseñado que hay que entender las cosas. Yo creo que el arte ni siquiera es para entender. Entonces, nada, esas son como sí, las fuentes de las que bebemos para hacer una propuesta en términos de video y en términos de cuerpo. Sí, esta mañana la conferencia sobre Kierkegaard, una conferencia que trató el tema de los personajes conceptuales. Uno podría creer que esa noción pues solamente queda en el texto,
esa noción tiene que tener su puesta en escena de cierta manera. El mismo filósofo decía, Gilles Deleuze, pues que todo Zaratustra debería ser puesto en escena, porque pues el elemento del cuerpo, o sea, el cuerpo como ese agente a partir del cual tampoco habría lenguaje, ¿sí? O sea, el cuerpo que tenemos es un cuerpo que tenemos porque tenemos lenguaje también para que ese cuerpo de alguna manera sea. Entonces, hay una cosa que coincide con las danzas antiguas. Regularmente tenemos una noción de la danza antigua en términos de representación. O sea, si yo vengo al Carmen de Iboral hace 10 años, digamos, si hace unos 10 o 15 años, lo que voy a decir no va a ofender a nadie, no quiero ofender a nadie, y no va en términos peyorativos, pero lo que yo quiero decir es que regularmente lo que se llama la danza folclórica, digo que se llama porque no todo es así, lo que hace es representar, ¿cierto? La danza folclórica podría representar, digamos, alguien diría, vamos a hacer algo en homenaje a la cerámica carmelitana, y alguien a través de alguna música digamos colombiana o algo así, nada contra ella por supuesto, la representaría, haría una representación. Existe, de hecho. Y existe. El maestro Fernando Múnera creó la danza de la loza por allá en el 86 y justamente hizo un ejercicio de esos que tú estás mencionando. Y la danza contemporánea, que siempre ha sido sí, de una manera muy vital, ha sido también una resistencia contra las formas tradicionales, nada tampoco contra el ballet, ni contra la danza moderna, nada, pero ha tenido como un lugar tan particular que uno no sabría dónde está. La danza contemporánea pertenece también al campo de las artes visuales y del arte conceptual, es decir, hoy también tenemos que preguntarle a la danza contemporánea cuál es el concepto, y ese concepto comienza a manifestarse en el único lugar que puede manifestarse la danza contemporánea, que es en el cuerpo, ¿cierto? Como si pudiéramos encarnar esos conceptos, ¿sí? Y por supuesto no tiene un nivel narrativo, o sea, no hay no se cuenta una historia, pero sí hay aspectos performáticos, aspectos de acción que logra imprimir en su ejecución. Y ustedes lo dicen también en su muestra, en su texto, en el texto que presentan al público, dicen: la danza contemporánea permite desarrollar conceptos e ideas profundas sobre el individuo, posibilitando así preguntas sobre el cuerpo como construcción social, política y cultural del ser humano. Estas son palabras de Ballet House, ¿sí? Entonces decimos, la filosofía visita al arte porque sabe que el arte está hecho de perceptos, de sensaciones y de impresiones, pero el arte también visita la filosofía, que está hecha de conceptos, y hay unos puntos en común que se plantean ahí y que nos ponen directamente en función de pensar algo que no habíamos pensado. Por ejemplo, bajo el vestido, ¿sí? Plantean dos discusiones. La primera es el cuerpo y los códigos materializados que lo inscriben en un género e identidad. Entonces, aquí vendría esta pregunta, ¿cierto? Hay también como en la época, y en nuestra época particularmente, la pregunta por la identidad y por el género, y estamos en una época que está haciendo esa transición, está abriendo ese puente, ¿sí? Que antes no se habría hecho, posiblemente no se habría hecho, o sí se habría hecho, pero en formas muy esporádicas, ¿sí? En formas muy esporádicas, pero hoy estamos en plena discusión al respecto. ¿Por qué para ustedes
Los códigos materiales del cuerpo nos inscriben en género e identidad, y por qué entonces se puede pasar a partir de la danza contemporánea más allá de eso, si me hago entender. No, bueno, porque como te decía ahorita, pues antes de entrar en este conversatorio, una frase que está dentro de esa misma descripción de la obra, y es que la máscara va al rostro, la máscara es al rostro lo que el vestido al cuerpo, eso, la máscara es al rostro lo que el vestido es al cuerpo. Entonces, es decir, porque un vestido, porque esta chaqueta me hace a mí identificarme como mujer y no como hombre, porque ese vestido a ella la hace identificarse como mujer y no como un hombre, porque ese pantalón la hace identificarse a ella como un hombre y no como una mujer. Entonces es eso, cómo cómo asumimos unas imposturas, porque en todo caso es eso, unas imposturas que vamos asumiendo y que el contexto sociocultural nos va dando, como ve, tienes que asumir estas imposturas, pues no así expresamente, sino implícitamente, es una cosa que es transversal y se ve representado entonces en el vestido. Entonces por eso es el vestido, por eso el vestido en esta pieza que lo leí ahorita Laura y lo lees tú, es precisamente el relato acerca de la impostura que nos deja el vestido y que en últimas pues nos categoriza en esta o esta identidad. Por los estereotipos que… Claro, por los estereotipos dados socialmente. Formas de mentalidad, sí. Hay un momento en que uno ve que en el video la mujer que está en el centro y que tiene las pintas Florelba se eleva, ¿cierto? Y bajo todo el juego que hacen ustedes con la danza y con personajes, disculpen, se ve más alta, ¿cierto? Es una cosa hecha a propósito, ¿tiene alguna intención eso, de que la veamos un poco más alta, de pronto, o es una ilusión como espectador? Lo que pasa es que cuando se crea una pieza de danza contemporánea, pues primero está el elemento reflexivo, la investigación conceptual alrededor del tema que se quiere abordar. Y luego están unos elementos estéticos que también están pues implícitos en la danza. Entonces la metodología de creación es eso, pues en todo el proceso es como la investigación conceptual, luego qué elementos estéticos vamos a utilizar, luego qué metodología de creación para el movimiento vamos a abordar. Entonces esas son las cosas que van quedando durante todo el proceso de creación. Entonces, pues no hay una reflexión filosófica de por qué la bailarina está más alta, pero sí, es como un resultado de toda la exacto, creación. sí hay un resultado y en todo caso sí una reflexión en términos estéticos y en términos de belleza. Y escenográficos. Y escenográficos. Yo podría agregar algo ahí. Hay dos momentos, uno en el que el vestido toma como vuelo y luz, y otro en el que la bailarina sí está más alta. Ese elemento es gigante y es muy, muy propositivo para el cuerpo, y es aprovechar también el recurso, es esa grandilocuencia de esa gran pinta y esos cuerpos metidos ahí. Y cómo, que creo que es de lo que parte esta pieza y esta propuesta, es cómo pasar del objeto, que es la losa, y transmutarlo a una cosa que se mueve, a producción de movimiento. Entonces, tener esa tela gigante con esas pintas en gran formato también es muy interesante. Poder moverlo sí, lo diría yo, es como un traspaso de la losa, del objeto, del producto, a la producción de movimiento, al cuerpo, a las posibilidades. Yo tengo algo que complementar de lo que dice Dani y lo que dice Jennifer, es que, bueno, el vestido sí nos da unas imposturas
y también es ver cómo a partir de esas imposturas, los códigos y las características de lo que de lo que nos ponemos, de con lo que nos cubrimos, cómo eso también afecta mi comportamiento, cómo también afecta mi movimiento, cómo afecta mi corporalidad. Entonces, pues en este caso el vestido, Jenke dice que es muy grandilocuente, o sea, es algo grande, es algo que ocupa mucho espacio, entonces como nuestros cuerpos de bailarinas se transforman con ese objeto, o sea, cómo nos apropiamos del objeto y cómo vemos que, o sea, cómo vemos que nuestro cuerpo puede transformarse a partir de este objeto. Podríamos decir entonces que todo lo que hacen, o sea, para que algo aparezca en el escenario y para que aparezca estéticamente y aparezcan las formas y los movimientos, mucho antes de que se prediseñe algo, que se tenga algo prediseñado, una estructura narrativa, se construye a partir, digamos, de los mismos ejercicios y del mismo trabajo de investigación, que es un trabajo de investigación con el cuerpo. Y eso es lo que va construyendo la escena. O sea, en algún momento ustedes todavía no saben para dónde van. ¿Les pasa eso? ¿Sucede eso? ¿O ya lo tienen? Dicen, vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Porque hay algo como de creación colectiva. No, hace parte del mismo proceso de creación, son metodologías de creación. Entonces, metodologías de creación que se hacen para precisamente producir el movimiento. Pero sí parte de una reflexión, no solamente de la reflexión general, pues de la investigación conceptual con la que se va a abordar la pieza de danza contemporánea, sino una reflexión también desde el bailarín, que ahorita decías, pues no hay un hilo conductor o un hilo narrativo, pero en todo caso la danza contemporánea sí relata el bailarín hecho cuerpo, es decir, que la danza contemporánea es sobre todo eso, es el bailarín que está allí en ese momento, inmediatamente está, como yo aquí en este momento hablando contigo, estoy relatándome a mí misma, el bailarín se relata a sí mismo en un escenario o en un espacio donde tenga que desplegar movimiento. Yo recuerdo algo que decía Pina Bausch, que ella partía de la no narración, pero que en sus piezas habían pequeños instantes de pequeñas fabulaciones, pequeñas historias que se contaban. Entonces veo una pequeña historia y es la durmiente, ¿cierto? La durmiente de cierta manera sueña esa renovación o esa construcción que también vemos ahí. No sé, la durmiente está ahí y se acaba el video y ella despierta o aparece. Es un doble, como no sé, son mis palabras, ¿cierto? Ya me he puesto en ridículo varias veces interpretando de más, pero yo creo que así es que se hace el ejercicio de conversación con la obra de arte. Toda obra de arte, decía Heidegger, también expresa una verdad, o sea, manifiesta algo que está ahí al fondo, ¿cierto? Así como despierta la bailarina, despierta una verdad para mí, y es que hay otro cuerpo, hay otro cuerpo distinto al cuerpo que yo presupongo que debe ser el cuerpo que representa a Florelba. O sea, Florelba debe ser para mí algo más, y más en un mundo contemporáneo, como la danza contemporánea. Yo creo que más allá de poner en ridículo, la danza contemporánea lo que busca es provocar, despertar algo en el espectador. Entonces, pues cuando bailas es gratificante tener como esta retroalimentación como esa que estamos teniendo en este momento, y es el hecho de que despertó realmente algo en esa persona que nos estaba viendo, porque finalmente la pieza queda abierta a la interpretación que quiera hacer. O sea, que me provocaron. El espectador, por supuesto, y que va como nosotras nos relatamos desde nuestra humanidad, sin embargo, las personas que nos ven también comparten muchas cosas con nuestras, pues con toda nuestra vida cotidiana, con nuestra humanidad, con el contexto en el que nos encontramos. Entonces, sí, provocamos algo en el espectador. El problema de la relación del intérprete, el que crea una perspectiva con la obra de arte, es que le permita transferir al lenguaje los elementos poéticos que encontró ahí, y es un esfuerzo muy grande uno intentar construir esa poética, porque bueno, las palabras no se van al aire,
así como hay despreciadores del cuerpo, que decía Zaratustra, existen los despreciadores del cuerpo y todas las religiones ascéticas han despreciado el cuerpo. La danza contemporánea lo eleva de nuevo, aunque no sea un arte de la elevación. Pero igualmente el lenguaje hay que ponerlo en un lugar que no sea simplemente el hecho de que las palabras son aire y van al aire. Las palabras regresan si son, digamos, dichas en el lugar justo. Y cuando una obra de arte nos inspira, cuando un filósofo, un escritor, un poeta es inspirado por la obra de arte y puede intentar decir lo indecible y aproximarse, es porque la obra de arte le ha otorgado también al lenguaje la posibilidad de expresión. Y en ese sentido, ese terreno inefable lo logra conjurar, porque siempre decimos, es inefable, me quedo sin palabras, no puedo decir lo que siento, y hay que cuestionar también eso, hay que hacer un esfuerzo con el lenguaje y poner a bailar el lenguaje, como lo intenté hacer, pensé que estaba haciendo el ridículo, y gracias por esta experiencia tan especial, gracias por estar acá, gracias por las respuestas y por todo, y gracias porque exista pues también Ballet House, que es un fenómeno muy nuevo también para nosotros aquí en el Carmen de Viboral, que está haciendo también su resistencia y su irrupción, y que lo está demostrando. Muchas gracias. A ustedes gracias por invitarnos a dialogar. Bueno, Gracias, muchas Ricardo. gracias. Gracias. Continuamos entonces con toda la programación. De esta tarde. Para la hora de las… un momento, por favor. Lo que sigue es la conferencia Posibilidades de Reflexión Filosófica, a partir del diálogo de los relatos de Howard Phillips Lovecraft y el realismo especulativo de Graham Harman con Edwin Isaza. Igualmente una conversación posterior que ya la llamamos desde el jardín a partir del año pasado. Y a las 9 p.m. están invitados música y narración oral, mitos de aquí y de allá con la agrupación Nibran. Muchas gracias a Ballet House por este momento tan especial de conversación alrededor de este trabajo tan bello definitivamente.